Los terraplanistas tienen un problema, eso está claro. Su problema no es falta de capacidad intelectual para entender física básica. Su problema es que ellos tienen una motivación para creerse que la Tierra es plana porque piensan que están destapando a las élites que nos engañan. Las evidencias pasan a un segundo plano. Si tú tuvieses que demostrárselo de una manera, ¿cómo lo demostrarías? Los terraplanistas sí que tienen una forma de justificar los eclipses solares, no porque la luna se pone delante del sol y ya está, no pasa nada, pero no tienen forma de justificar los eclipses lunares. Confías y crees en que realmente el hombre sí llegó a la luna. Diferentes misiones espaciales que han rodeado la luna han hecho fotografías de las marcas que dejan al aterrizar. La Unión Soviética y China tienen toda la motivación del mundo para ir y decir, no, mira, esto es falso, os han engañado, no ha llegado nadie a la luna. Y no lo han hecho. Será porque sí que se ha llegado a la luna, así que están ahí las pruebas. ¿Por qué no estamos ahí en Marte? ¿Por qué no hemos llegado? Pero la NASA tenía planes o propuestas de, vale, lo siguiente es Marte. Llamamos mucho la atención de cara al universo, de cara al sistema solar. Lo que es más probable que detecten son nuestras emisiones de radio. Las primeras emisiones de radio así más fuertes fueron los discursos de Hitler. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esperados Podcast. Tengo una ilusión por este episodio. Cómo me gusta la física, la divulgación científica. Vosotros sabéis que me gusta porque hemos traído a muchas personas. Pero es que el invitado de hoy podríamos decir que es diferente. No porque en su nombre lleve un número, sino porque él en sí, de los temas de los que habla, son temas espectaculares. Probablemente a ti te ha salido porque a mí me ha salido. Y probablemente tú hayas dicho, wow, qué contenido tan interesante. Vamos a hablar de física, de astronomía, bueno, de un montón de cosas que es que estoy seguro que os va a encantar. Vamos todos a conocer lo más profundo de José Luis Oltra. 42, por favor. Con esa presentación está alto la expectativa. Sí. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien. Mi nombre de usuario en redes es un número y soy un poco un número también. ¿Eres un número? Un cuadro a veces. ¿Sí? ¿De hecho eres un 42? Soy un 42 al cuadrado. Hostia, eso es incluso más, ¿eh? ¿Qué tal? Claro, porque tú eres de Valencia, entonces. Exactamente. ¿Qué tal tu llegada aquí por la...? Bueno, que estamos además en un espacio. Estamos de lujo aquí. Que una pequeña mención al Hotel Paradiso Garden, que nos han dejado aquí un espacio espectacular, que tiene una zona súper verde. Aquí en medio de Palma, en medio de la ciudad, de repente tienen aquí una especie de paraíso, como un oasis increíble y súper a gusto, estamos. La verdad. ¿Qué tal tu llegada aquí a Mallorca? Muy bien. Va a ser una visita breve, realmente, pero bueno, bien aprovechada. Express, ¿no? Así, express, pero intensa, ¿no? Exactamente. Es que en Esperado solemos hacer así las cosas. Las cosas son rápidas, pero intensas. Probablemente te vayas diciendo, uff, han pasado 2 semanas. Lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Dicen, claro, pues... eso es. Además, te tengo preparado un episodio. Todas esas preguntas que hayáis visto en internet, de las que tengáis dudas, de física o de ciencia incluso, probablemente serán resueltas en este episodio. Así que yo os recomiendo que os quedéis. Y José Luis, que nunca lo menciono y la gente no lo hace, por favor, suscríbanse, gente, por favor. Tenéis ahí un botoncito muy bonito rojo que dice suscribirse, porque así apoyáis un montón el proyecto y mirar qué nivel de invitados. Yo, si no os suscribís, no puedo mantener este nivel. Exacto, y después de suscribirse, el like. El like. Ya que están, es pam. Claro. Si es que no cuesta. Y le das a uno, le das al otro. Claro, y es adelantarse porque el vídeo les va a gustar. Claro. O sea, que al final es seguro. Siempre empiezo con una pregunta que me gusta mucho, que es ¿qué es ser 42? ¿Qué es ser tú? Ostras, pues a ver, voy a desromantizar cualquier imagen que se haya hecho cualquier persona, pero es echarse muchas horas delante del ordenador buscando temas y pensando ideas y calentándose la cabeza sobre cómo contarlo, básicamente. Al final yo creo que muchos compañeros de la divulgación, y supongo que de redes sociales en general, pero no puedo hablar de ellos, nuestra vida es menos romántica de lo que muchos pensarán. Sí. Porque al final, pues, si quieres hablar de el universo de un agujero negro, de no sé qué nuevo descubrimiento, nueva teoría, pues tienes que echarte tus horitas delante del ordenador averiguando qué es lo que tienes que contar, ¿no? O bueno, ya lo sabes un poco por tus estudios y demás, pero bueno, la nueva noticia o el nuevo o lo que sea, o el cómo quieres contarlo, entonces al final hay mucho ordenador. También hay alguna escapadita a Mallorca, ¿no? A participar en un podcast día, y a charlar un poquito de cositas y tal. Claro. Pero hay mucho ahí picar teclados. Mucho tecleo, ¿no? Sí. Quiero empezar muy fuerte. Normalmente no empiezo tan fuerte, pero contigo voy a ir a saco. Vale. Voy a empezar. Ya hemos sí, ya está. sentado el... Sí, ya nos hemos introducido, ya sabemos todo, pero ahora quiero que la gente... O sea, te voy a plantear unas preguntas generales de verdadero y falso. Y quiero que tú me digas si crees que son verdaderas o falsas, según tus experiencias, todo es tu opinión, ¿vale? Si alguien no está de acuerdo con algo, con todo el respeto del mundo, por supuesto lo puede poner en los comentarios, pero sí que quiero que nos digas de estas cosas qué crees que son verdaderas o falsas. La primera, ¿en 20 años podríamos estar viviendo en Marte? ¿Tú crees? Tú y yo, falso. Algún multimillonario
tal vez verdadero. Tú y yo seguro que no. Ni probablemente la gente que nos está viendo y escuchando, a menos que sean multimillonarios. Si hay algún multimillonario viéndonos, pues claro, bueno, que sí, me llame. un ¿vale? email. Exactamente. Pero a ver, humanos en Marte dentro de 20 años, sí, creo que puede haber ¿Sí? humanos en Marte. No lo veo descabellado. Tal y como está avanzando el sector espacial, especialmente el privado y demás, no lo veo imposible. Creo que es algo que, si me hubieras dicho 5, pues ya te diría no. Lo veo muy pronto, tal vez. Pero en 20 sí. Pero 20 diría que sí. 2045 sería eso. Lo veo factible. Viviendo, no lo tengo tan claro. Porque, por ejemplo, no hemos podido vivir en la Luna. La gente, los astronautas estadounidenses que estuvieron en la Luna en los 60 y 70, igual estaban 3 días en la Luna y ya está, o una semana como mucho, y ya volvían, no podían permanecer más. Y ahora mismo aún nadie ha podido vivir en la Luna. Las misiones que está ahora desarrollando la NASA, que van con un poquito de retraso y están teniendo bastantes problemas y tal, pero bueno, el programa Artemis sí que pretende que esas misiones sean de ya un mes o más de un mes de duración, ¿no? en la propia superficie de la Luna, o que incluso pasen meses en la órbita lunar los astronautas con la estación Gateway y demás. Pero aún vivir en la Luna, por ejemplo, no es algo que nos planteemos como una posibilidad que vaya a ocurrir dentro de relativamente poco. Y vivir en Marte pues lleva más dificultades, ¿no? Claro. Tiene cosas más fáciles porque hay atmósfera, por ejemplo, Claro. pero tiene cosas más difíciles como que está más lejos. Simplemente que no es el siguiente cuerpo celeste, sino que está mucho más lejos. Entonces, vivir dentro de 20 años... No lo tengo claro, ¿eh? Yo diría que falso. Y si es verdadero, ya te digo, para algún multimillonario excéntrico que diga, me he cansado del mundo, me Sí, voy a Marte. Rollo Elon Musk que diga, mira, Sí. tengo tanto dinero que ya. Bueno, él mismo dice que no quiere ir a Marte. Es un poco raro, ¿no? Que quiere mandarle a la humanidad a Marte, Sí, pero él pero no él quiere no, ir a Marte. claro. Él, por lo que sea, no quiere. No, pero algún raro por ahí habrá, yo que sé, algún nuevo multimillonario indio, ¿no? Que Sí, se haga sí, rico, sí. yo que sé, y diga, pues me voy a pasar unos añitos. ¿El universo es completamente silencioso? No, falso. Falso. Es que todo tiene matices. Todo tiene matices. El vacío del espacio, sí, porque si no hay materia por la que se transmita el sonido, pues no se puede transmitir ese sonido. Pero no todo el espacio está vacío. El vacío del espacio está vacío o tan vacío como puede estar, dijéramos, pero realmente, pues en las cercanías o en una nebulosa, en una zona donde haya una nube de hidrógeno, helio y demás, pues ahí probablemente habrá sonido. No vamos a escucharlo en ningún momento porque no vamos a ir ahí y poner un micrófono. Claro. Probablemente, nunca, no lo sé. Igual dentro de 2000 años, no tengo ni idea, ¿no? Pero tú y yo no lo vamos a ver. No. Eso está claro. Pero sí, ahí habrá sonido. Claro, es una nube de gas, pues habrá ondas mecánicas que se transmitan por ese gas. O en los alrededores de un agujero negro o de cualquier estrella o lo que sea, que haya una nube o un cierto material orbitando y demás, mínimamente denso, pues ahí habrá sonido. Ese sonido probablemente será algo parecido a... Voy a intentar recrearlo. Vale, sí que no es una canción de Linkin Park. Claro, Vale. ni es un hola, ¿qué tal estás? Bienvenido al universo. Sí. Será un ruido, simplemente, que igual es demasiado grave o demasiado agudo para que lo pudiéramos escuchar incluso, aunque pudiéramos llegar allí y poner una grabadora. O sea, demasiado grave o demasiado agudo para la audición humana, quiero decir. Pero bueno, sí, hay sonido en el universo, claro. En cualquier sitio en el que haya materia y donde se puedan transmitir ondas mecánicas, va a haber un sonido. ¿Los agujeros negros aspiran todo a su alrededor? Como si fuese como un váter. El váter de los aviones, que tú le das a flux y de repente eso... ¿Es verdadero o falso? Falso, realmente, porque te acabo de decir, por ejemplo, que hay material orbitando alrededor de agujeros negros. Parte de ese material acabará cayendo al agujero negro, pero otro seguirá orbitando ahí, bueno, hasta el fin del universo igual no, igual cae antes del fin del universo, pero bueno, tarda suficiente tiempo en caer como para que podamos decir que no todo cae. Claro. Y realmente, o sea, la cosa de los agujeros negros es si te acercas demasiado. Pero si, por ejemplo, el Sol se transformaran, eso no va a ocurrir, pero si cambiáramos el Sol por un agujero negro de exactamente la misma masa, la órbita de la Tierra no cambiaría. Porque lo que importa es la intensidad de la gravedad. Y la intensidad de la gravedad te la da la masa de lo que sea que está generando esa gravedad. Sí, sí. Entonces, si el agujero negro tiene la misma masa que el Sol, tiene la misma gravedad que el Sol. Y si la gravedad del Sol ahora mismo nos hace dar una vuelta al año, ¿no? Que es lo que ocurre, una órbita cada año, pues ese agujero negro o ese
cono de helado de una masa solar o esa, yo qué sé, lo que se te ocurra, de una masa solar, pues su efecto sería el mismo, realmente. Entonces, eso, no... Sí, todo lo que se acerque lo suficiente cae sin remedio, pero todo lo que no se acerque lo suficiente puede orbitar ahí eternamente. Me gusta porque creo que las personas que hemos visto muchas películas tenemos como una imagen de algunas cosas, ¿no? Que hablaremos más tarde, como la antimateria o los agujeros negros, como si fuesen una que bueno, que son locuras, ¿no? Lo son. Pero lo son. Pero a niveles súper extremos, Sí, rollo, un poco casi místico, ¿no? Sí, Casi místico, sí. Que, de hecho, sí, probablemente si lo hubiese preguntado a mucha gente esto que acabas de plantear ahora mismo, de intercambiar el Sol con un agujero negro, probablemente todo el mundo diría que nosotros nos iríamos al traste. Pero no, la trayectoria, de hecho, has dicho que no cambiaría. No cambiaría. Quiero entrar en astronomía, ¿vale? Creo que es una de las cosas que de toda la vida más me han interesado. Creo que es súper interesante. Creo que también hay como mucha información variada, de igual gente que dice algunas cosas de una manera, gente que también por hacerlo más llamativo en redes sociales lo cuenta de otra, ¿no? Por eso me encanta tener como tu parte, porque yo siempre me he planteado una cosa. Hace 60 años, o bueno, no sé cuántos exactamente, o 50 años o 40, estuvimos en la Luna, pero ahora no está viendo nada cuando hay miles de avances tecnológicos, más dinero, más tiempo, más oportunidad. ¿Por qué? Es cuando probablemente en ese momento era más difícil las cosas, ¿no? ¿Qué está pasando en ese sentido? La diferencia principal, yo obviamente no he trabajado en la NASA, no conozco los asuntos internos, ¿no? Cómo han decidido gestionar su labor y demás. Pero básicamente, si miras el porcentaje del presupuesto federal de todo Estados Unidos dedicado a la NASA durante la carrera espacial y ahora, en los momentos de las misiones Apolo era como del 5%, 5,5%, 5,5% de todo el presupuesto de Estados Unidos. Era la NASA. Y ya está. O sea, imagínate, la primera potencia mundial, ¿no? Claro. Que dedique el 5% de todo su dinero a la NASA, pues claro, consigues objetivos que nadie más puede conseguir, porque nadie más es capaz de dedicar esa cantidad de dinero. Ahora mismo el presupuesto es del 0,5%. De todo el dinero de Estados Unidos. De todo el presupuesto estatal, nacional, anual, dijéramos, de Estados Unidos. Entonces, claro, proporcionalmente ha disminuido 10 veces. Ahora tienen 10 veces menos presupuesto, más allá de la inflación y todas esas cosas que... Sí. Proporcionalmente, ahora tienen 10 veces menos presupuesto. Entonces, desde el momento en el que no se vio rentabilidad a llegar a la Luna, dijéramos, se bajó el presupuesto y dejó de ser factible llegar a la Luna. Porque claro, en aquel momento, y realmente esa rentabilidad económica no era rentabilidad económica como tal, porque vale, pudieron llegar a la Luna, pero como estaba diciendo antes, pasaron 3 días los astronautas en la Luna y se volvieron. Y circularon con un cochecito que se llevaron muy guay. En las primeras misiones no, pero en las últimas ya sí. Recogieron muestras, hicieron algunos experimentos, hicieron fotos, tal, pero no sacaron realmente un rédito económico de eso. No hubo una industria ahí, lógicamente, porque en 3 días, pues, ¿qué vas a montar? Y de las piedras que trajeron, obviamente no se pueden vender, ¿no? Ni nada por el estilo, porque al final, pues, el interés que tienen es científico, más allá de los minerales o los materiales que puedan contener. Entonces, el interés económico de Estados Unidos era ganarle a Rusia la carrera espacial, era demostrar la superioridad a Rusia, no, a la Unión Soviética, perdón. Era el ego, era el demostrar que somos superiores tecnológicamente, ¿no? Entonces, si ya hemos llegado a la Luna y ya lo hemos demostrado, no hay nada más que demostrar. Ya no sigue estando justificado, tal vez, ese gasto. Tú imagínate, con los problemas que tenemos ahora de no, pues se va a subir un 0,1% el presupuesto de defensa, o bueno, un 0,1 o más, ¿no? Por la OTAN y demás, que Trump quiere que todos los países de la OTAN gasten más y que Pedro Sánchez al final ha salido. Pedro Sánchez dice que no. Pues si ya hay debate y ya hay gresca, ¿no? por esos temas de no, pues vamos a subir un 1% el gasto de defensa. Pues imagínate el 5% en hacer cohetes. Claro. Y en enviar cosas al espacio. Pues rápidamente la gente se les comería. Les diría, hostia, no podéis estar gastando aquí 20 años el 5% del presupuesto en enviar cohetes. Ahora que ya no está justificado, ahora que ya hemos ganado ahora que ya hemos llegado, hemos sido los primeros. Claro, ahora ya está, hemos puesto la bandera. Hemos puesto la bandera, efectivamente, hemos demostrado y hemos dado el puño contra la mesa, ¿no? Entonces, ese es el motivo, realmente. Estaba el interés de ganar la carrera espacial, la ganaron en ese sentido, llegaron a la Luna y ya está, se perdió, no había más necesidad de hacer nada más y no se veía posible el tal vez llegar a Marte, o no se veía incluso como como un objetivo de disputa entre los dos, y perdió el sentido.
dijéramos. Es verdad que lo quiero plantear profundamente mucho más adelante, al final. Te quiero hablar de esta parte de la sociedad, que bueno, vamos a llamarles terraplanistas, ¿no? Pero entiendo que si estamos Por hablando... no decir estúpidos. Entiendo que si estamos hablando de plantar la bandera en Estados Unidos, doy por hecho que, por supuesto, confías y crees en que realmente sí se produjeron estas misiones espaciales y realmente el hombre sí llegó a la Luna. Y no es todo un montaje como algunas personas creen, porque a mí a veces me sorprenden las cosas, pero bueno, ya no tanto. Pero hay mucha gente, bastante de hecho, que cree que todo eso en ese momento, la Apolo y todo, fue todo un montaje. Entonces entiendo que desde tu perspectiva sí puedes llegar a creer que es real, ¿no? Sí, efectivamente, verdadero. No sé si seguimos con verdadero Sí. y falso. Sí, entre otras cosas, o sea, bueno, entendería que podría existir una motivación tal vez para engañar, pero entiendo que la motivación para engañar, más que engañar a la población, sería para engañar a los adversarios, ¿no? Para engañar a la Unión Soviética en ese caso. Porque, ¿qué le importa al panadero de, yo qué sé, De Milwaukee, Washington. Sí. que hayan llegado a la Luna o no? A él no le afecta en absolutamente nada, no le beneficia ni le perjudica en absolutamente nada, ¿no? Y la Unión Soviética perfectamente podría desmentir, creo que tenía capacidad como para desmentir, si eso fuera falso, el hecho, la hazaña. Y luego además, en diferentes misiones espaciales que han rodeado la Luna, que han orbitado la Luna, que la han visitado, han hecho fotografías de los restos, o sea, no los restos en sí, no la capsulita, sino de las marcas que dejan al aterrizar, ese tipo de cosas. Entonces, o sea, yo creo que con todas las rivalidades que hay de geopolítica y tal, que sé -3 de eso, pero vamos, que la Unión Soviética y China, por ejemplo, ahora que también está bastante activa en exploración espacial y demás, tienen toda la motivación del mundo para ir y decir, no, mira, esto es falso. Os han engañado, no ha llegado nadie a la Luna. ¿No? Entonces, y no lo han hecho. Porque será que no pueden, ¿no? Pues será porque sí que se ha llegado a la Luna, sí que están ahí las pruebas. Claro. Entonces, no sé, para mí no tendría ningún sentido Dudar de esa ello. línea de acontecimientos, inventarse todo eso, dijéramos. Es curioso porque hablamos de la Luna, pero creo que también un poco impulsado por lo que ha hecho un poco Elon Musk también con SpaceX, como que en los últimos años se ha hablado mucho de Marte. Entiendo obviamente también porque es un planeta que en principio parece habitable, ¿no? Por el tema de la atmósfera. ¿Por qué no Marte? ¿Por qué no se intentó? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no estamos ahí en Marte? ¿Por qué no hemos llegado? ¿Cuáles son esas dificultades para que la gente entienda un poco, ¿no? Porque creo que en general la gente igual se piensa que solo por distancia, pero no creo que sea en concreto. Bueno, o sea, no lo principal, pero una parte muy importante es la distancia. Ahora hablamos de eso. ¿Por qué no se llegó a Marte? Había planes, igual no planes, pero sí que había gente que había pensado en, vale, después de la Luna, vamos a Marte, ¿no? Igual no al año siguiente, Claro. 10 años más tarde, los que sea, lo que tardemos en desarrollar la tecnología suficiente, pero la NASA tenía planes o propuestas de, vale, lo siguiente es Marte. Pero como se redujo ese presupuesto, bajó 10 veces ese presupuesto, pues al final no se pudieron hacer Ya no era viable. esas propuestas. De hecho, en el momento en el que se planteaban si desarrollar el transbordador espacial, que la idea del transbordador espacial era enviar cosas al espacio de manera mucho más barata, porque era carísimo, el 5% del presupuesto de Estados Unidos, básicamente, enviar cosas al espacio y a la Luna, estaban como las dos opciones. ¿Llegamos a Marte, hacemos muy poquitas misiones, pero llegamos a Marte? ¿O hacemos cientos de misiones y hacemos cosas aquí más cerca, ¿no? Dijéramos. Y al final se decantaron por el transbordador espacial y quedarse aquí más cerca, cosas que le veían como más, pues que le podían sacar más utilidad, principalmente por el hecho de que podían, por ejemplo, sacar satélites, ¿no? Sí. Enviar satélites a órbita. Que eso le veían una utilidad económica que no podría tener tal vez el llegar a Marte, plantar la banderita y decir, hemos llegado. La Luna, a ver cómo... No se me ocurre ahora mismo un símil, ¿vale? ¿Qué hacer? Pero en datos fríos kilómetros, Vale. la Luna está de media a 380.000 kilómetros, ¿vale? Que es muchísimo, pero Sí. son 380.000, es un tercio de millón de kilómetros, ¿vale? Una tercera parte de 1.000.000 de kilómetros. Marte, en el momento en el que está más cerca de nosotros, está a unos 50 millones de kilómetros. O sea, que estaría 150 millones, o sea, 150 veces más lejos que la Luna. En el momento en el que está más próximo, que en el extremo opuesto de la órbita, pues no sé a qué distancia puede estar,
pero a pues 300 millones, que es el tamaño de la órbita terrestre, más pues 50 tal vez, ¿no? Como a 300 y pico millones de kilómetros. Que eso ya no sé ni cuántas veces son, 1000 veces más lejos que la Luna. Claro. Entonces, el hecho de llegar, las misiones de visitar la Luna, en total duraban poco más de una semana, ¿no? Dijéramos, semana y media más o menos. 3 días en llegar a la Luna, unos 3-4 días en la Luna y 3 días en volver, más o menos. Llegar a Marte, no me sé las cifras, pero igual te cuesta 4 meses llegar a Marte, el tiempo que te pases en Marte, que igual es 2 días o 5 días, y 4 meses de volver, si es que quieres que tus astronautas vuelvan, que en principio sí, ¿no? Porque está un poco feo dejar a la gente ahí Claro, estaría feo. abandonada. Entonces, es un poco como tú cuando te planteas las vacaciones de verano, pues dices, ay, pues no me voy a ir a Japón porque solo tengo 2 semanitas y me voy a tirar un día entero viajando para luego estar allí una semana y otro día entero viajando de vuelta. Mucho trajín, no me apetece. Pues imagínate si el viaje de ida fueran 4 meses, tu tecnología solo te permite quedarte 4 días o 5 días o una semana y luego tienes que hacer otros 4 meses de vuelta, ¿no? Y no solo es que no te apetezca, ¿no? Que a los astronautas les dé pereza estar 8 meses viajando, sino que todas las dificultades y sobre todo el coste, el dinero que implica eso, el mantener a gente viva 4 meses en el espacio interplanetario, todo lo complicado de la misión y luego el volver. Entiendo que un poco por lo que dices que ahora mismo se ha convertido en un sector del que aún se está gastando y se está invirtiendo mucho. Ahí está Elon Musk y SpaceX. Pero como que ya no es tan rentable porque ya no está esa ambición que había no ambición, pero como esa carrera que había antes, ¿no? De decir, queremos ser los primeros, sino que ahora ya es por puro investigar o por puro encontrar algo, y lo que decís ahora como que ya no sale tan bien a nivel costes-gastos el hecho de ir hasta ahí, y a nivel tiempos y a nivel todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, cuando yo al principio te he preguntado si en 20 años lo veías posible, si me has dicho que sí había alguna posibilidad, ¿crees que aparte de la Luna y Marte hay alguna posibilidad a corto plazo, y por corto plazo pueden ser 100 años, ¿no? O 50 años, cortísimo. Tampoco, cortísimo, ¿no? Pero sí que nuestro rango de llegar incluso sobrepase el de Marte y podamos ir a otros lados? Es verdad que Venus, por ejemplo, es muy complicado por el tema de la temperatura y tal, pero ¿cuál sería ese tercer planeta más safe, más bueno, ¿no? Sí. Para ir? Espera, gente. Más del 80% de personas que veis los episodios no estáis suscritas al canal. Por favor, gente, si te gusta lo que estás escuchando y te gusta el nivel de invitados que traemos, lo único que te voy a pedir es que le des al botón rojo que pone suscribirse. Con eso me ayudas un montón y ayudas para que el proyecto pueda seguir en adelante. Lo dicho, si te gusta lo que estás escuchando, dale al botón de suscribirse. Antes de responder, decir que igual hace 10 años, lo que has comentado de que es más caro, más difícil llegar, no hay tanta rentabilidad económica, igual hace 10 años era cierto. Ahora, con todo el desarrollo de esta industria privada de aeroespacial, está cambiando y ahora la rentabilidad no está tanto en, ahora mismo, visitar la Luna o lo que sea, sino en lanzar satélites. Por ejemplo, Elon Musk, lo has nombrado varias veces, el principal negocio que está haciendo es lanzar sus propios satélites o satélites de otra gente, pero sobre todo sus propios satélites del Starlink, que es un servicio de internet por satélite, ¿no? Sí. Y él ha encontrado el negocio ahí, por ejemplo, una buena parte de su negocio ahí. No sé qué porcentaje es, pero perfectamente la mitad de los lanzamientos de SpaceX, que son muchos, son de sus propios satélites para dar este servicio de internet por satélite. Que bueno, pues es una industria que ahí está, que al parecer gana dinero, ¿no? Con eso. Claro. Y de hecho, todo el desarrollo de los cohetes reutilizables, que sobre todo está liderando SpaceX, pero bueno, también hay otras empresas ahí trabajando en ello, y incluso China también está como intentando desarrollar y demás, diferentes empresas en China y la propia Agencia Espacial China. Es el hecho de buscar hacer cohetes reutilizables es precisamente para abaratar los costes. Sí, porque si no tienes que desechar el cohete cada vez que lanzas algo, te sale más barato, ¿no? Porque Claro. puedes utilizar partes y esa parte ya no la tienes que pagar. Dijéramos, es como si por cada vuelo de avión que hacemos, el avión a la basura. Lo tiramos a la basura. Imagínate, ¿no? Claro. ¿Qué despilfarro sería eso? Entonces, Ryanair ahora, no sería tan barato entonces. Claro, exactamente. No podría haber aerolíneas low cost porque no. Tendrías que pagar un avión nuevo para cada viaje. Sí. Exactamente. Entonces, eso. Ahora se están reduciendo los costes. Hace 10 años, ya te digo, los costes eran parecidos tal vez a los de la década de los 60-70. Pero desde hace 10 años más o menos que ha empezado a despegar toda esta industria privada, se están reduciendo. Más allá de Marte,
efectivamente, Venus en principio no parece muy visitable porque en la superficie de Venus hacen 400 y pico grados. Entonces, está complicado. Pues eso no parece muy factible, ¿no? Para visitar ahí los humanos, al menos. Y los robots tampoco, porque muchas partes se queman, se derriten, lo que sea. Sí que es cierto que se plantea la posibilidad de que más o menos como a 50 kilómetros de altura en la atmósfera de Venus. Porque claro, lo que tiene Venus, o sea, hace tanto calor en Venus, no solo porque esté muy cerca del Sol, sino porque tiene una atmósfera muy densa, que está hecha principalmente de dióxido de carbono. Entonces, si un 0,04% de dióxido de carbono en nuestra atmósfera está provocando el cambio climático, en Venus el dióxido de carbono es el 96% de la atmósfera. Imagínate qué cambio climático, ¿no? Qué calentamiento global provoca esa cantidad de dióxido de carbono. Y encima, esa atmósfera es más densa, o sea que hay más gas que en la Tierra, dijéramos. Pero bueno, pensamos que a unos 50 kilómetros de altura, más o menos, la temperatura y la presión atmosféricas son parecidas a las de la superficie terrestre. Más o menos hacen pues esta temperatura, la que hace aquí, entre 0 y 30 grados, yo qué sé, y hacen más o menos una atmósfera de presión, de forma que obviamente no podríamos andar a 50 kilómetros de altura de la atmósfera, pero sí que podríamos estar, ¿no? Relativamente cómodos en cepelines, tal vez, o en globos, de alguna forma, algo que pueda flotar ahí, que no caiga. Entonces, bueno, llegaremos antes a Marte que ahí. Seguro. Pero, quién sabe, no está completamente descartado. Y luego el sitio que parece, o el conjunto de sitios que parecen más probables que queramos visitar, tal vez son lunas de planetas, más que planetas en sí, porque claro, de Júpiter en adelante, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas gaseosos. Entonces no puedes posarte en su superficie. Es una atmósfera muy densa que desde fuera parece un mazacote, pero… Sí, parece una bola, que es claro, todo tierra. Que si te acercas es una atmósfera, son nubes que vas atravesando y atravesando y atravesando, y llega un momento que igual hay tantísima presión que casi ni lo llamarías gas, ni lo llamarías atmósfera, pero sigue siendo atmósfera, ¿no? Realmente son bolas de gas. Entonces no puedes… lo mismo, pues igual estos 50 kilómetros de Venus, pues igual podríamos hacer algo parecido en Júpiter y Saturno y tal. Ahora mismo no tiene pinta de que haya un lugar amigable, ¿no? Para los humanos en esos planetas. Pero en sus lunas, en algunas de sus lunas, sí que hay condiciones. Bueno, la superficie en general es hostil. Bueno, en la superficie de Titán, por ejemplo, hay una atmósfera que es un poquito más densa que la de la Tierra, lo único que está compuesta pues de lo que sea menos oxígeno. Nada que podamos respirar. Pero bueno, hay una atmósfera, ¿no? Entonces ya podríamos no vivir en el vacío. Seguiría haciendo falta una escafandra y una cúpula y un lugar donde vivir y demás, pero bueno, ya tendríamos esa protección, ¿no? Sigue haciendo frío y demás, pero bueno, las lunas de estos planetas, sobre todo de Júpiter y Saturno, que están más cerca y son más grandes, pueden ser sitios donde visitar. Asentarlos, o sea, asentarte en ellos, conquistarlos de alguna forma, creo que sería muchísimo más complicado que Marte, porque están más lejos y la mayoría no tienen atmósfera. Este sí que tiene, pero es más fría y demás, muchísimo más fría. Pero bueno, puede ser un siguiente paso, tal vez. Primero una pregunta rápida. ¿Crees que el dinero, si se dedicase el 50% del presupuesto de Estados Unidos a la NASA, ¿crees que solucionaríamos los problemas que se necesitan para mudarnos a Marte? ¿Crees que es solo en sí dinero? No se solucionarían mañana, pero sí, se acabarían solucionando. O sea, no creo que sea algo que los humanos somos incapaces de hacer. Pues no entonces, si yo te diese a ti el poder y te diese ahora mismo, José Luis… El 50% del presupuesto de Estados Unidos. El 50% del presupuesto de Estados Unidos solo para ti. Lo tienes ahora mismo ahí en tu móvil, en la cuenta bancaria. Adiós. Hasta luego, ya lo estarías aquí. No me veis. ¿Qué tres cosas solucionarías? ¿Qué tres cosas dirías? Vale, estos son los principales problemas. El hambre mundial. Vale, no es imaginarte que eso no nos importa, vale. ¿Sabes? Que eso da igual, vale. Que eso siga así. No, obviamente no. Ya. Pero con relación a mudarnos a Marte, ¿qué tres problemas que puedas solucionar con dinero te enfocarías en ellos? ¿Solo con respecto a mudarnos a Marte? Con mudarnos a Marte. Ostras. Con decir, no he pensado tanto. Venga, yo de esta manera puedo solucionar estos problemas y decir, o mudarnos a otro planeta, si lo ves más fácil, ¿no? Ya. Pero ¿cómo mudarnos? Pues debo serte sincero, no he pensado tanto en ese problema. Yo creo como para darte respuesta concisa y detallada y en plan a tres problemas concretos, lo que haría es, ya que tengo tanto dinero, contratar a los mejores expertos del mundo y ver con ellos, ¿no? Y decirles, vale, pues os financio un poco todo esto. Pero bueno, supongo que lo que habría que solucionar, o sea, los problemas son el ir hasta allí y el volver, ese viaje interplanetario, porque ahora mismo,
pues eso, nos hemos alejado hasta la Luna, hemos pasado un poquito la Luna porque la hemos rodeado y hemos vuelto, ¿no? El hecho de atravesar ese espacio interplanetario, alejarnos tanto de la Tierra, no tener esas comunicaciones tan directas con la Tierra, por ejemplo, o el hecho de estar expuestos a la radiación que puede haber en ese espacio interplanetario que no tenemos en las cercanías de la Tierra porque el propio campo magnético de la Tierra nos protege, totalmente o en parte, pues eso es una dificultad extra, ¿no? Dijéramos. Entonces, eso es un problema a solucionar. No sé si es el más urgente, el más importante o el más difícil. Pero es uno de ellos. Pero es un problema a solucionar, sin lugar a duda. El hecho de ir hasta allí y que los humanos sobrevivan esos 4 meses o lo que tarden en llegar hasta allí. Y los de volver. Sin que sobrevivan sin desarrollar cáncer, sin perder demasiada masa ósea por la ausencia de gravedad, etcétera. Otro problema, sin duda, va a ser, bueno, aterrizar, ¿no? Y demás, porque obviamente sabemos. O sea, en la Tierra sabemos aterrizar muy fácil porque tiene una atmósfera bastante densa. Entonces, si nos tiramos contra ella, la atmósfera nos frena, ¿no? Y cuando ya nos ha frenado lo suficiente, podemos agarrar los paracaídas y acabar de frenarnos, ¿no? Y caer controladamente y demás. En Marte también podemos hacer eso porque también tiene atmósfera, pero su atmósfera es 100 veces más fina. Entonces, habrá otras dificultades. Será más difícil. Cuando te tiras contra Marte, no te frenará tanto su atmósfera, ¿no? Entonces, cuando llegues cerca de la superficie, llegarás más rápido. Entonces, igual esos. Bueno, ya se ha hecho, ¿no? Para rovers y demás, con paracaídas y etcétera. Con paracaídas. Se ha conseguido. Pero bueno, no creo que sea tampoco trivial, ¿no? Claro. Aterrizar en Marte. Y luego el problema probablemente más complicado sería sobrevivir en Marte. Sobrevivir en un sitio. O sea, no solo sobrevivir en Marte 3 días o 4, como hicieron estos en las misiones Apolo en la Luna, sino sobrevivir un mes o un año, por ejemplo. Porque pues, te enfrentas a una cantidad de problemas que ni puedes prever realmente, ¿no? A la radiación que te puede llegar por tener una atmósfera más tenue, a las tormentas de polvo que rodean el planeta a veces, a las temperaturas extremas. O sea, en Marte, por ejemplo. Claro, yo a veces alguna vez que he hablado de Marte o la gente me ha preguntado de Marte o no sé, la gente como que parece ser que tiene la imagen mental de que Marte es más cálido o igual de cálido que la Tierra. Pero Marte está mucho más lejos del Sol, entonces está mucho más frío. Porque claro, cuanto más te alejas de la fuente de calor, pues hace más frío, lógicamente. Entonces en Marte, bueno, en los polos puede llegar a hacer menos 100 y pico grados Celsius, ¿no? De hecho, ¿no decían que había como lagos o fuentes de agua, no sé de qué tipo, congeladas en el propio Marte? Y no solo eso, hay CO2 congelado, hay dióxido de carbono congelado. El hielo seco, ese tan guay que sale el polvito, que sale la nieblita esta que lo tiras a un vaso de agua y sale ahí tan guay, este efecto tan chuli, eso es dióxido de carbono congelado, que se congela a menos 78 grados. Pues en Marte eso ocurre de forma natural. Precipita y nieva, dijéramos, y se forman los casquetes polares de Marte, están formados principalmente de dióxido de carbono congelado. Entonces, para que no se derritan, tienen que estar a menos de 78 grados bajo cero constantemente, ¿no? O cerca. Debo decir que cerca del ecuador de Marte se han llegado a detectar 25 grados. Sin menos delante, 25 grados. 25. O sea que en Marte puede hacer una temperatura agradable, ¿no? Pero igual es un día que hubo una ola de calor, dijéramos, o hubo lo que sea, o un día o una semana, pero la mayor parte del tiempo la temperatura media no sé si son menos 60 grados o algo así, que es la temperatura mínima extrema que puedes llegar a ver en la Antártida, ¿no? Y ya nos cuesta vivir en la Antártida. Los científicos que hay allí ya son pocos, ¿no? Igual no llegan a 1000 en el momento de máxima población anual, dijéramos. Entonces, sobrevivir en ese ambiente, temperaturas tan bajas, con la radiación extra de no tener casi atmósfera, con las tormentas de polvo, con los problemas que sea que tenga Marte, que seguro que tendrá otros problemas que no conocemos por no haber estado allí in situ. Pues eso es un problema muy grande que resolver, sin duda. Es curioso que aquí en la Tierra, si vas a la Antártida, te puedes encontrar, como has dicho ahora, ¿no? Temperaturas muy bajas. Y si te vas yo que sé, al punto del Ecuador donde está el Sáhara o en puntos muy calientes del mundo, pues te encuentras en el otro sentido. Pero no hay esta diferencia tan abismal como en Marte, ¿no? Claro. Cuanto más densa sea la atmósfera, normalmente lo que hace es, de alguna manera, redistribuir ese calor o ese frío y suavizar las temperaturas. Dijéramos, en Venus hace mucho calor, pero hace mucho calor en todas partes. En la sombra, cuando es de noche en Venus, baja un poquito la temperatura, pero no sé exactamente, no me sé el dato, pero no baja mucho, porque la atmósfera es tan densa que retiene muy bien el calor, entonces hace calor en todas partes. En la Luna, por ejemplo, cuando estás al Sol, puedes llegar a tener 100 grados de temperatura, porque te está dando el sol directo sin una atmósfera que te lo atenúe de alguna forma, pero cuando se hace de noche, en la Luna puedes llegar a menos 100 grados.
Y la Luna, al final, está a la misma distancia del Sol que la Tierra, porque estamos juntos, ¿no? Vamos orbitando juntos. Sí. Entonces debería tener un rango de temperaturas parecido al nuestro, pero no lo tiene por la atmósfera. Marte, como tiene una atmósfera tan poco densa, pues lo mismo. No se puede calentar tanto porque no retiene tanto el calor, pero se puede enfriar mucho más porque no retiene tanto el calor, por el mismo motivo. Entonces, pues eso, puede llegar tal vez a esos 25 grados, pero cuando se hace de noche o en los polos y demás, que da menos el sol o da más oblicuo o lo que sea, pues hace mucho más frío, claro. Tú como divulgador, como investigador, como científico, como físico, como todo... Como persona, como José Luis, si yo te doy a ti la opción de ir a cualquier planeta por puro interés, que tú digas, quiero ver este. Digas, este es el que más me interesa o este es el que igual tiene más secretos que más me interesan. ¿Cuál irías? Del sistema solar. Del sistema solar, claro. Pues otra vez, creo que no sería un planeta, sería una luna de planeta. No sé si sería Titán, que es la que he dicho antes, que es la que tiene esta atmósfera que es un poco más densa que la de la Tierra, que no lo he dicho, pero es el único cuerpo más allá de la Tierra que tiene lagos de líquido sobre su superficie. Tiene lagos de metano, concretamente. No son lagos muy amigables, sí, no te puedes bañar. El lago del mundo. Claro, no te puedes dar un bañito en eso porque está muy frío. El metano líquido necesitas enfriarlo mucho para hacerlo líquido. Entonces debe ser un sitio único, es un sitio único en el sistema solar. Otro sitio posible sería pues alguna de las lunas de Júpiter, que sabemos que tienen océanos de agua líquida bajo la capa de hielo más externa, más superficial. Claro, si lo pudiera visitar, elegiría visitar el océano, no la superficie. Claro. Porque el hielo, pues sí, bueno, es una tundra, ¿no? de hielo y tal, que también sería interesante, sin duda, y bonito y una experiencia única, pero ya que puedo hacer así, ¿no? Y teletransportarme, elegiría en algún tipo de submarino, en algún tipo de algo, no el del Titanic, si puede ser, uno un poquito más seguro. Pero elegiría probablemente visitar eso, o Titán, por estos lagos y esta atmósfera y demás, que debe ser muy interesante, o alguno de estos mundos con océanos. Es muy interesante porque igual esto ya va por más lados de religión, pero es muy interesante como cuando planteamos los problemas que tiene vivir o incluso visitar o incluso acercarnos a otras superficies o a otros cuerpos, todos son problemas. Es como que parece que la Tierra está tan bien diseñada para que todo funcione. Ahora has dicho, por ejemplo, ¿no? El tema de la atmósfera. Si nos vamos a otro cuerpo celeste que tenga atmósfera, como que ya fallan otras cosas. Pero si vamos a otro cuerpo que tenga esas cosas, igual no tiene atmósfera. Es como que siempre... Pero la Tierra reúne todo. ¿Crees que es tan casualidad? Se puede hacer un poco el argumento al revés. No es que hay que casualidad que hemos nacido aquí en la Tierra, que es un sitio tan fantástico y justo lo tiene todo clavado para que estemos aquí vivos. Se puede hacer el argumento al revés. Dado que la Tierra era un buen sitio con unas condiciones óptimas para que la vida se desarrollara, se desarrolló la vida. Si hubiera sido un sitio muy hostil porque hacía tanto frío que las reacciones químicas que dieron lugar a esa primera vida no ocurrían, porque las reacciones químicas, la velocidad con la que ocurren, o si ocurren o no, puede depender de la temperatura, claro, en muchos casos. Entonces, pues igual en un sitio mucho más frío, mucho más caliente, en Venus, por ejemplo, si están a 400 y pico grados, por eso, igual esas moléculas que acabarían dando la vida, igual se rompían, ¿no? Se desnaturalizaban antes de dar vida. Entonces, ahí seguro que no van a hacer, ¿no? Claro. Porque no era posible. O en un sitio demasiado frío, igual nunca llegan a darse las reacciones químicas con la suficiente rapidez o con en suficiente cantidad como para que acabe desarrollando vida. Entonces, se puede hacer el argumento al revés. Claro, hemos nacido aquí porque era el sitio óptimo para nacer. Si no hubiera sido un sitio óptimo, no habríamos aparecido, la vida no habría aparecido. Eso significa que por probabilidad probablemente haya, por poder, bueno, no sé si igual se ha descubierto, habrá otro cuerpo con también estas mismas condiciones, ¿no? Porque no creo que sea, no dentro del sistema solar, sino dentro de todo el universo, el único cuerpo que reúne todas las condiciones para vida. Y eso me empuja a la pregunta clásica y básica de todo, y es, si esto fuese así, entonces, según lo que has dicho ahora, de que no es casualidad, sino que están todas las circunstancias para que eso suceda, entonces, ¿sí crees que puede haber vida fuera? Sí, creo que puede haber vida fuera. No tenemos ningún indicio de que la haya, pero efectivamente hemos descubierto, se conocen ya hace como 2 semanas o así, se llegó al exoplaneta 6000. Conocemos ya 6000 planetas orbitando alrededor de otras estrellas de la Vía Láctea. Algunos de ellos, no pocos, no es 1 o 2, algunos de ellos son de tamaño parecido a la Tierra, algunos orbitan en estrellas parecidas al Sol, algunos
orbitan a una distancia similar a la Tierra, porque claro, si la misma Tierra, con las condiciones, o sea, el tamaño, la atmósfera, etcétera, que tiene, orbitara mucho más cerca o mucho más lejos, pues haría mucho más calor o mucho más frío del Sol, Claro. ¿no? Pues conocemos planetas que orbitan a una distancia similar o a una distancia proporcionalmente parecida como para que las temperaturas y tal en su superficie sean similares a las de la Tierra. Claro, son muchos menos los planetas que acaban cumpliendo todas las condiciones, ¿no? Composición y tamaño y tal parecido, atmósfera parecida, distancia de la estrella correcta, tipo de estrella correcto, etcétera, ¿no? Acaban siendo menos. Pero bueno, se conocen algunos planetas que son candidatos a ser habitables, que son potencialmente habitables. Otra cosa es que estén habitados también. Y otra cosa aún más difícil es que detectemos la vida que tal vez haya surgido en ellos. Si hay una copia exacta de la Tierra, por ahí imagínate, confirmadísimo. Uh-huh. Entonces, ¿sí darías por hecho que seguro que hay? ¿O crees que puede haber un planeta que reúna todas las características, pero que no se haya dado la vida? Claro, una copia exacta al 100% no puede haber. Claro, en nuestra imaginación sí, pero en el mundo real, exacta al 100% no puede haber, porque son tantísimas las casualidades que dan lugar a cada planeta con la composición química, la proporción entre diferentes composiciones químicas exactas, a la distancia exacta del Sol, que tengamos una luna de este tamaño, también favorece la estabilidad, digamos, de la rotación y demás, y entonces eso favorece la vida, por ejemplo. Entonces que todo eso sea exactamente igual en otro planeta, exacto, es poco probable. Pero en un porcentaje súper cercano que tú digas, no es exactamente igual, pero es prácticamente como para que se dé. Sí, si volviéramos, igual otra forma de pensarlo, si volviéramos a reproducir la película del sistema solar, ¿no? Si volviéramos atrás y le diéramos al play, sí. Pero como dejando la aleatoriedad que funcionara, ¿volvería a surgir la vida en la Tierra? Pues tal vez sí, tal vez no. Realmente, porque no lo sabemos. A día de hoy es un no lo sé. A día de hoy no lo sé porque no sabemos exactamente cómo empezó la vida. Entendemos formas en las que de química sin más, podríamos decir, podría acabar habiendo una molécula que se autorreplicara constantemente y que acabara encerradita en una capsulita en la que poder vivir, ¿no? Y eso fuera una primera protocélula, etcétera, etcétera, que eso fuera evolucionando en el sentido de un error que le hace más factible sobrevivir o más factible reproducirse, lo que sea. Entendemos eso, que más o menos sí puede ocurrir, pero no sabemos exactamente cómo ocurrió. No sabemos los pasos concretos que dieron las moléculas, los tiempos, etcétera. No lo sabemos. Perfectamente, alguno de esos pasos pudo ser fortuito. Claro. Pudo ser que justo cayó el meteorito, que no sé qué, y que no se vaya a repetir en otras circunstancias. Claro. Entonces, podría que sí, podría que no. También ha habido muchas ocasiones, bueno, unas cuantas ocasiones en las que la vida en la Tierra ha estado a punto de desaparecer. Por un impacto de un meteorito, por supervolcanes entrando en erupción, etcétera. Perfectamente, una de esas ocasiones podría haber acabado con la vida en la Tierra completamente y ya está. ¿Habría habido vida? No lo sé. 1.000 millones de años, ¡pam! Se acaba. Y entonces no habríamos aparecido los humanos al cabo del tiempo. Entonces es que es tan grande ese condicional, ese quizás, que, ostras, no, si alguien te da una respuesta te está mintiendo, porque no se puede saber eso. O sea, no. Has dicho antes algo que creo que sabemos todos, ¿no? De que no hay evidencia de que haya vida fuera, ¿no? Pero esto, como a la gente le gusta mucho el gore y le gustan mucho estas cosas, esto causa que haya mucha gente que piense que no tenemos evidencia porque nos la están escondiendo. Uh-huh. Desde la parte más científica, ¿tú crees que esto es posible? Me refiero a que se hayan descubierto cosas y que se haya conseguido esconder y que no haya salido a la luz de alguna manera. Es decir, ¿es probable esto? Que nos lo oculten los gobiernos, te refieres, ¿no? Sí. O las autoridades, lo que sea. Sí. Porque claro, podría ser diferente que los propios aliens se están escondiendo. También, podría ser. Que ellos están aquí literalmente a nuestra izquierda. Pero no, bueno, o en su planeta, pero que son conscientes de que estamos aquí, pero que no dicen, hey, hola, ¿cómo estáis? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues a ver, imposible, me imagino que no lo es, ¿no? No tengo ni idea. Me parece poco probable, porque al final, o sea, si tú, voy a poner un símil que igual es un poco malo o raro, pero cuando Europa llegó a América, al principio fueron 3 barcos, ¿no? Los de Colón, las carabelas estas de Colón, sí. Pero al final acabaron viajando millones de personas, porque había pues esas posibilidades, ¿no? De desarrollo, de una vida nueva, de lo que sea, de esa emigración. Si tú haces un viaje de
40 años luz para visitar una civilización que conoces, que sabes que es avanzada o relativamente avanzada y tal, no vas con una navecita. Y ya está, no vienen dos aliens aquí a decir, hey, ¿cómo estamos, chavales? Y luego, porque partiendo de la base de que un viaje de 40 años luz o de 100 o de los que sean, no acaba fortuitamente en la Tierra, en un planeta habitado. Lo más probable es que, si lo haces sin saber a dónde vas, lo más probable es que acabes en un páramo, ¿no? En un planeta que no tiene nada o lo que sea. Claro. Entonces, si viniera alguien aquí, sería porque sabe que estamos aquí, ¿no? Porque ha descubierto que estamos aquí y viene a visitarnos. Pero eso, yo creo, esto ya es especulación mía, ¿vale? Obviamente no hay una teoría desarrollada sobre esto. Pero si tú haces ese tipo de viajes, no vienen dos aliens a visitarnos. Vienen un comité, ¿no? Dijéramos. Sí, el gobierno de ahí. Sí, no te puedo dar una cifra de naves, pero yo qué sé. En mi mente yo quiero pensar que si la humanidad hiciera ese viaje, pues eso, no enviaríamos ¿a quién enviaríamos también, no? Claro. A dos científicos, yo qué sé. No, enviaríamos a un comité, a gente experta en muchos temas diferentes, ¿no? Para esa diplomacia y todo ese intercambio de culturas y de información y demás, enviaríamos a artistas, enviaríamos a científicos, ¿no? Enviaríamos a tal vez filósofos, gente así. Entonces, cuanta más gente llega, más difícil es de ocultar. Si llega una navecita, pues tal vez se puede ocultar, pero claro, si es como yo pienso, que el comité de bienvenida o el comité de visita tendría sentido que fuera algo más grande, mucho más difícil de ocultar. Y luego, por otro lado, tampoco tengo muy claro qué gana ese gobierno o ese Donald Trump, esa NASA o ese lo que sea, ocultando la existencia de vida extraterrestre. No tengo muy claro qué ganan, ¿no? ¿Qué les aporta? Esto que has dicho antes de que ellos saben que existimos y que no mandan señales y tal, me ha causado como una pregunta de decir, vale, teniendo en cuenta lo que has dicho antes de hasta dónde ha llegado el ser humano, el recorrido que hemos hecho, ¿no? Hasta dónde hemos enviado ¿no? Órbitas o hasta dónde hemos enviado algún cuerpo, aunque sea un trozo de metal pequeñito, ¿no? Nosotros, a ver si entiéndeme la pregunta, ¿somos muy llamativos? Es decir, ¿llamamos mucho la atención de cara al universo, de cara al sistema solar? Si somos llamativos no es por las sonditas que hayamos enviado o planetas o más allá, es más por las emisiones de radio que hacemos. Eso es lo más fácilmente detectable de nosotros, porque al final las sondas Voyager, por ejemplo, o la sonda New Horizons, que fue la que fotografió Plutón en 2015 Exacto. Y luego siguió de largo, al final no son pequeñas, ¿vale? Igual tienen el tamaño de un coche, pero son un coche viajando en la inmensidad del cosmos, que no van a pasar ni siquiera cerca de ninguna estrella conocida en los próximos 100.000 años. Detectar un coche flotando en medio del espacio a años luz de tu estrella con nuestra tecnología no es posible. Y ni siquiera será posible probablemente con nuestra tecnología dentro de 20 o 50 años. Entonces es poco probable que la pista de que existe la humanidad que detecten sea esa, sea un coche o la sonda Voyager o lo que sea flotando en el espacio. Lo que es más probable que detecten, si eso, son nuestras emisiones de radio. Porque al final es luz que estamos emitiendo. O sea, si tienes la potencia suficiente para captarla, la Tierra es una estrella, de alguna manera, un objeto luminoso muy potente o relativamente potente, o más potente de lo que debería, como mínimo, en ondas de radio. Porque todas las comunicaciones que hacemos, todas las telecomunicaciones, acaban saliendo Claro. Más allá de la atmósfera, acaban saliendo al espacio. Entonces somos una estrellita, un puntito brillante. Si tú detectas con tu radiotelescopio, somos un puntito brillante que no debería estar ahí, que no debería existir porque no tenemos el aspecto de cualquier otro astro que emita ondas de radio. Dijéramos de un quasar, de un pulsar o de una estrella que emita ondas de radio. Tenemos un aspecto muy concreto, muy diferente, muy raro, muy claramente artificial. Entonces, si nos detectan, será por eso, será por las ondas de radio. Pero aún así es difícil que nos detecten porque tampoco tenemos tanta potencia como una estrella, ¿no? Nuestra señal es mucho más tenue. Pero bueno, si tienes la capacidad de detectarlo, probablemente será así como nos detectes y eso, otra civilización. Un poco así al aire, ¿vale? No, por supuesto que, bueno, igual sí, ¿no? Pero no creo que como lo sepas así de memoria ni sobre todo exacto, ¿no? Pero también un poco para que la gente entienda esto que has dicho de que nuestra señal es un poco tenue. Tú imagínate que Madrid, ¿vale? Para que la gente entienda un poco, se sitúe. Madrid fuese la Tierra. Y entonces desde ahí estamos lanzando estas ondas. Si el planeta fuese el universo, ¿hasta dónde llegarían? Desde Madrid, me refiero. Es decir, si también obviamente depende de la otra parte, qué potencia tiene. Pero imagínate que es simplemente una antena, es decir, que no tiene la potencia de llegar más allá, que solo recibe. Sí.
Me va a costar hacer el símil con Madrid, pero. O sea, lo que sí que sé, la distancia a la que han llegado es básicamente los años que han pasado desde que se emitieron luz. Es decir, una señal que se emitió hace 5 años, ahora mismo ha llegado hasta los 5 años luz, porque viaja a la velocidad de la luz. Ostras, claro. Entonces, un programa que se emitió en la radio hace 5 años, ahora mismo está a 5 años luz viajando por el espacio, ¿no? Entonces, las primeras emisiones de radio así más fuertes que se emitieron tipo a nivel nacional para que llegaran a toda una nación, creo que fueron los discursos de Hitler durante la Alemania nazi. ¿A nivel mundial, te refieres? No, en la propia Alemania, para que llegara a toda Alemania. Porque antes había habido comunicaciones por radio, pero no había habido tanta emisión por radio abierta para que la capte todo el mundo, Vale. ¿no? Dijéramos. O sea, la primera señal así como más fuerte de la que tenemos constancia y que está así como. O sea, este dato no lo sé yo, este dato lo he oído, Sí, sí. no en otras piezas divulgativas o en otros libros o demás que hablan precisamente sobre esto. Como que las emisiones de los discursos de Hitler, como pretendían que llegaran a toda Alemania, ¿no? Y fue de lo primero que se transmitió así a un nivel nacional, dijéramos, pues fue de las primeras emisiones tochas que pueden estar por ahí viajando al espacio. Entonces, si fueron en 1936, no lo sé, 37, 8, 9, Tienen esos años pues luz. están a esos años luz de distancia, están a 90 años luz de distancia, más o menos. Que es bastante, pero está nada mal. bastante. Lo único Sí. que, claro, una señal emitida para que llegue a toda Alemania a 90 años luz de distancia es súper tenue. O sea, no es una. Es estando aquí, en Mallorca, ¿Vale? ver una vela, o ni siquiera eso, en Madrid. Hostia. La luz llega. Si vacías todo lo demás y hay una línea directa y tal, la luz llega, ¿no? Técnicamente, de una vela Claro. en Madrid. Pero no la vas a ver. Claro. No la vas a ver. Ni de Hostia, coña. este nivel de tan tenue, ¿eh? Claro. He dicho una vela por Sí, decir sí, algo, ¿no? sí, El sí, cálculo entiendo, no lo he entiendo. hecho. Pero bueno, puede ser así, puede ser más o menos ese orden de magnitud, porque insisto, estaba pensado para que se recibiera en Alemania. Claro. No en Alpha Centauri, yo qué sé. Sí. No a 90 años luz de distancia. Pero bueno, ahí está, la ondita viajando. Me gusta porque creo que justo la astronomía tiene como estas dos partes de, primero, la vida terrestre y luego los desastres, ¿no? Y investigando un poco también porque me gusta como preparar preguntas que igual todo el mundo se cree que sabe, pero o las ha visto medio así borrosas en un TikTok, pero igual no las sabe bien. La que más he visto repetir es el tema de la luna. Hay mucha gente opinando muy distinto de qué pasa si la luna desaparece, rollo ahora mismo, ¡pum! Si la luna desapareciese ahora mismo, ¿qué pasaría con la Tierra a corto plazo, digamos? Bueno, las mareas, ¿no? Y demás notarían ahí un poquito el ha desaparecido lo que me estaba provocando, ¿no? Dijéramos. Entonces, eso provocaría probablemente algún tsunami, ¿no? Alguna ola especialmente grande o algún problema de esos. Eso sería lo más inmediato, Vale. probablemente. Un poco a un largo plazo, o sea, a un plazo un poco más largo, que no sabría decirte la verdad de si son días o meses, pero la presencia de la Luna estabiliza la rotación de la Tierra. El hecho de que la Tierra tiene su inclinación y demás, ¿no? Y rota a un ritmo de pues una vuelta por día, ¿no? Sí. Básicamente. Pues el hecho de que tengamos a esa Luna frenándonos de alguna forma, compartiendo ese giro con nosotros, pues estabiliza eso. Si no estuviera la Luna, la Tierra no quiere decir que pasado mañana de repente empezara a dar 15 vueltas por día o una vuelta cada 3 meses. No quiere decir eso. Pero a lo largo del tiempo, pues sería más inestable esa rotación, dijéramos, y pues acabaría ocurriendo eso. O haciéndose más corta, o haciendo más larga, o moviéndose el eje de rotación. ¿Y con el Sol? Eso sí que sería definitivamente catastrófico. Pero ¿sería tan corto plazo? Es decir, a tan corto plazo, rollo. Vale, pregunta, es que voy al dedillo. Ya, yo. sí. A nivel segundos, a nivel minutos, ¿ya notaríamos? A los 8 minutos 28 segundos, creo que dijiste en un reel hace poco, que es la distancia luz, o sea, o el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra, en esa marca temporal, de repente notaríamos que se ha apagado el Sol. O sea, estaríamos 8 minutos y 28 segundos sin saber que se ha apagado el Sol. No nos llegaría instantáneamente, porque la luz tarda, o sea, no viaja a una velocidad infinita, viaja a una velocidad que es muy alta, pero es finita, tiene un valor. Y los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol, pues a esa velocidad la luz tarda más o menos ese tiempo, 8 minutos y casi medio minuto. Entonces tardaríamos en darnos cuenta, en ver la luz del Sol, ese tiempo.
también tardaríamos ese tiempo en notar los efectos gravitatorios, ¿no? Porque la gravedad del Sol, la fuerza que nos atrae y nos mantiene en órbita, también viaja a la velocidad de la luz. Sí. Entonces también ocurriría. La Tierra, a partir de ese momento, ahora está dando vueltas, describiendo una elipse alrededor del Sol. A partir de ese momento empezaría a moverse en línea recta. Lo que notaríamos rápidamente es que descienden las temperaturas. No me sé los cálculos, las cifras y tal, pero sí, vamos, sí. si solo por el hecho de que se esconda el Sol tras el horizonte y pase una noche ya bajan los grados, pues imagínate si eso es permanente, ¿no? O solo el hecho de que en los polos apenas dé el Sol, pero como muy oblicuo, ¿no? Muy ladeado, ya hace que haga mucho frío, pues igual, claro, a mitad de la noche igual no te darías cuenta, porque sería lo mismo que… O sea, quiero decir, a las 6 horas habría bajado la temperatura, pero no sería grave. Pero probablemente a los 5 días, a la semana, al mes de que no recibas más luz solar, pues igual las temperaturas, no lo sé, me estoy pegando un invent tremendo, pero igual habrían descendido 20 grados, o 30, o 40. Suficiente como para congelar cosas, provocar catástrofes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que sería 100% y no automáticamente, pero bastante rápido. Prácticamente. Catastrófico, sin duda. ¿Qué es lo que, de todas las cosas que crees o conoces que pueden suceder en el universo y que nos puedan afectar, no sé si llamarlo miedo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más miedo te da? ¿O más te preocupa que tú digas, esto podría pasar? O sea, no está tan alejado, entiéndeme, igual no te pasa a ti, pero sí a tus nietos, ¿no? Pero que tú digas, si esto pasase… Sé que la pregunta no es esa, pero lo que más miedo me da somos los propios humanos. Hostia, esto me ha gustado. Sí. La pregunta no era esa, pero lo que más miedo me da es nuestra propia autoaniquilación, ¿no? Por un cambio climático, por una inteligencia artificial descontrolada, por una guerra nuclear, lo que sea. Eso es lo que más miedo me da. ¿Crees que es más probable que nosotros mismos acabemos con nosotros que a que lo haga el universo de alguna manera? Sí, creo que sí, sin duda. Luego, volviendo a la pregunta, respondiendo a la pregunta, lo que diría que hay más probabilidad de que nos acabe afectando es un meteorito especialmente grande. O sea, las opciones, ¿qué opciones hay, no? Pues hay un meteorito especialmente grande que choque contra la Tierra y que provoque, pues como con los dinosaurios, ¿no? Esa extinción masiva. Que explote una estrella cercana, podría ocurrir. Ha ocurrido en el sentido de que hemos visto explosiones de estrellas, entre comillas, cercanas a miles de años luz. Y hemos visto, no la explosión ocurriendo, pero hemos visto esa nueva estrella, que el brillo de esa nueva estrella lo hemos visto desde la Tierra y a simple vista también, no en nuestro tiempo de vida, pero en siglo XVII, por ejemplo, Kepler y Galileo y demás, esta gente vieron una supernova en el cielo a simple vista, se veía. ¿Oh, sí? Sí. A lo largo de la historia varias veces se ha visto y hay registros como de la antigua China, de varias civilizaciones, de supernovas visibles a simple vista. O sea, que te levantas un día, te asomas a tu terraza y hay una estrella nueva. Ves una supernova. Y hay un puntito más brillante, o sea, más brillante que el resto, que no estaba ahí. Claro, para que la gente lo entienda, no es como que de repente veas algo de un tamaño rollo de la luna. No se hace de día. Sí. De repente, claro, no es eso. No, es un puntito, es una estrella muy brillante, dijéramos. Vale. Claro, lo que se vio. Si la estrella que explotara fuera más cercana, estuviera a decenas de años luz o centenares de años luz, eso sí que sería preocupante. Y de hecho se cree que, no me acuerdo cuál, pero una de las varias, ha habido como 5 extinciones masivas. Se cree que una de ellas, de hace 2.000 millones de años, en plan, no la de los dinosaurios ni reciente, pudo ser tal vez por una explosión de una estrella cercana. De hecho, porque básicamente la radiación que llegaría a la Tierra sería tan alta, pues que freiría seres vivos o que mínimo provocaría cáncer, ¿no? Cosas así. Entonces eso podría ocurrir. No hay ninguna estrella que ahora mismo tengamos localizada suficientemente cercana que esperemos que le pueda ocurrir eso. Estamos vigilando a Betelgeuse, por ejemplo, una de las estrellas de la constelación de Orión, que pensamos que es relativamente probable que dentro de poco explote en forma de supernova. Hostia. Claro, dentro de poco puede ser perfectamente 1 millón de años. Perfectamente, porque a nivel astronómico… Qué poco, Claro, a nivel astronómico eso es poco tiempo, realmente. La estamos ahí vigilando. ¿Me da tiempo a verlo? No sé. Todo apunta a que va a ser dentro de poco, pero ese poco no sabemos si es el año que viene o dentro de 1 millón de años. Realmente está dentro del margen. Sí, pero un buen margen, la verdad. Claro, exactamente. ¿Qué más opciones habría? Que nos trague un agujero negro no es probable. No es probable porque… O sea, el agujero negro más cercano que se conoce, no sé si está como a 1.600 años luz de distancia o algo así, y no es
un agujero, o sea, es un agujero negro pequeñito, ¿no? Dijéramos, no es uno de estos supermasivos que hay en el centro de las galaxias de millones de veces la masa del Sol y demás. Es básicamente imposible, simplemente por probabilidad, ¿no? Que pase uno cerca de la Tierra y que de alguna manera perturbe el sistema solar como para provocar nuestra muerte. No se me ocurre qué más cosas podrían haber, pero de todo eso diría que lo más probable es un meteorito. El meteorito es lo más probable. Oye, José Luis, ¿tú sueles viajar mucho? Pues últimamente no tanto, porque estoy un poquito pues intentando enfocarme en la divulgación, en el trabajar y tal, y pues al final el dinero también no es infinito, ¿no? Claro. Pero sí que tuve una época viajera, la verdad, hice ese mítico viaje al sudeste asiático, estuve 3 meses y medio así viajando por el sudeste asiático en 2018-9. Por ahí estuve visitando algunos países. Estuve viviendo 8 meses y viajando y tal en Japón, justo durante la pandemia. De hecho, yo el confinamiento, que aquí en España se pasó la gente encerrada en casa mes y pico, yo lo viví en Japón y allí no nos encerraron realmente. Wow. Fue como bastante diferente. Entonces, bueno, he tenido mi época viajera, he tenido mi época autoestopista, también de hacer bastante autostop. Ahora mismo estoy en un momento más relajado. Claro, imagino que para esos viajes tan tochos, le tuviste que dedicar mucho tiempo en organizarlos, en pensarlos, sí. En ver qué necesitas para cada sitio, ¿no? Sí. Y probablemente le dedicaste como mucho tiempo Sí. para y además poder estos hacerlo. países que no conoces el idioma o que es una cultura diferente y demás requieren más planificación, claro. A mí me gustaría que hubiese como algún tipo de entidad, ¿no? Que te pudiese ayudar de esta manera, que te dijese qué necesitas para ir a los sitios, te lo ponga fácil y además ellos te lo hagan, ¿no? Porque es verdad que todos nos gusta viajar, pero la parte de organizarla como que no mola tanto, ¿no? Y que te lo dejen fácil y además, como están las cosas con los precios, que encima te lo pongan barato. ¿A ti te suena quién puede ser? Pues la verdad es que no, pero si tienes alguna recomendación, dámela porque me viene bien. Viajes Lagos, por favor. Ah, La agencia de caramba. viajes de confianza de todo el mundo, José Luis. Mira, te lo voy a explicar muy facilito. Vale. Tú imagínate que te quieres hacer un viaje. Bueno, pues tienes ahí un chat de WhatsApp súper fácil de Viajes Lagos en el cual les escribes y les dices dónde quieres ir y cuántos sois y probablemente alguna fecha. Y en un momento te lo tienen todo hecho, José Luis. Basta que les digas, oye, Viajes Lagos, quiero ir a Maldivas, pues te vas a Maldivas. Quiero ir a Singapur, pues te vas a Singapur. Y todo fácil y al momento. Y además, con los mejores precios, José Luis. Y no solo eso, sino que encima, si en el propio chat pones la palabra esperados, tienes un 5% de descuento, José Luis. ¿Te lo puedes creer esto? Pues para el próximo viaje, ya está. ¿Quieres que tú y yo nos vayamos de viaje? Venga. ¿Dónde nos vamos? Pues algún sitio así guay científico, ¿no? Hombre, en Islandia ya estuve, pero en Islandia es un país que como la geología, ¿no? Y los paisajes y todo esto es como un sitio muy científico, dijéramos, para visitar. Y además si te lo organizan y te lo preparan y tú solo tienes que ir. Pues ya de lujo. Perfecto, ¿no? Pues pueden organizar también un poquito un tour científico, un poquito así de todo. Y encima, si nos pasa algo y perdemos la maleta, nos ayudan ellos, José Luis. Oye, muy bien. Todo preparado, con Viajes Lagos, por supuesto. De entre estos ejemplos que te he puesto antes de cosas así, catástrofes que pasarían, ¿no? Y que pueda pasar a corto plazo, también he visto una que me ha parecido muy interesante, que es: si se apagara la gravedad 5 segundos, ¿qué pasaría? Ostras, pues flotaríamos durante 5 segundos y luego nos pegaríamos un tortazo. ¿No? ¿Sí? No, ya no sé. Claro. O sea, a ver, realmente, si aquí ahora mismo donde estamos se nos apagara la gravedad, dijéramos, no saldríamos despedidos, ¿no? Porque No pegaría un frenazo a la Tierra y de repente todo se movería para la izquierda. Eso es otra cosa diferente. Si la Tierra pegara un frenazo, es otra cosa. Pero si siguiera girando como está girando, pero se apagara la gravedad, claro, exactamente, 5 segundos. Bueno, a ver, realmente, claro, saldríamos disparados. Claro, porque por el hecho de que la Tierra esté rotando, cualquier cosa que esté en la superficie de la Tierra tiene una velocidad. Claro. ¿No? Porque la Tierra está dando una vuelta, no se está moviendo. Recto, ¿no? Claro, entonces, si de repente. O sea, lo que nos mantiene. O sea, nos mantiene pegados a la Tierra la gravedad, ¿no? Obviamente. Entonces, si de repente desapareciera la gravedad, esa velocidad no desaparecería. Claro. Seguiríamos avanzando, pero ya nada nos mantendría pegados a la gravedad. Entonces, no sé si. A ver, igual no saldríamos disparados. O sea, sí, pero en el sentido de que todo se movería a la misma velocidad. Entonces, igual sí que nos iríamos un poquito flotando en la dirección en la que está girando. Imagínate que la Tierra está girando para allá. Sí. Vale, no tengo ni idea. Bueno, está girando hacia el este, vale, ¿no? Dijéramos, y por eso se pone el Sol así. Pues saldríamos todos disparados hacia el este, ¿no? Un poquito hacia el oeste, no lo sé, ahora mismo no me da como para hacer ese cálculo, vale, mientras hablo. No, saldríamos como todos disparados un poquito para allí, pero muy lentamente, porque
todo el resto de la Tierra, el edificio que está anclado al suelo, van a la misma velocidad. También se movería hacia allá. O sea, ¿sería tan suave, tú crees? O sea, sería así como salir... No lo sé, porque no lo he parado a pensarlo. Sí, sí. Pero el sentido común me dice que sí. Que claro, nos moveríamos porque la gravedad ya no nos retiene y llevamos una velocidad muy grande hacia el este o el oeste. Claro. Pero como todo lo demás también la lleva, relativamente nos moveríamos lento. Eso es lo que quiero decir. Sí, nos moveríamos rápido, pero relativamente a lo que nos rodea no nos pegaríamos un tortazo con el edificio, porque el edificio también se estaría alejando. Claro. ¿Sabes? Veo que antes con lo de frenarse la Tierra sí ha sido muy claro como decir, vale, si se frenase la Tierra 5 segundos claro. y luego volviese a la misma velocidad. Y un milisegundo también. Claro, en el Ecuador, esa velocidad que tienen las cosas por estar en la superficie de la Tierra, por el hecho de que esté dando vueltas, es como de 1.600 largos o 1.700 kilómetros por hora. Todo el Ecuador se está moviendo a 1.700 kilómetros por hora. A la altura de España, más o menos, nos estamos moviendo a unos 400 kilómetros por hora. Si la Tierra de repente se frena, el suelo de repente se frena. Todo lo que hay sobre el suelo, no, sigue moviéndose a 400 kilómetros por hora. Entonces, todo lo que no esté anclado al suelo, o no esté anclado al suelo con suficiente fuerza, también, saldría disparado. Es que eso te iba a preguntar, ¿qué cosas? ¿Un edificio estaría anclado, tú crees? No lo sé. Claro, estoy pensando en los postes estos, ¿no? De aquí del toldo que tenemos. Sí. No sé si están pensados para aguantar un frenazo repentino de 400 kilómetros por hora. Qué movida, molaría probarlo. No sé si los pero sin ingenieros morir. pensaron en eso. Claro, sí, yo creo que no lo tuvieron en cuenta. No. Pero sí que molaría mucho como probarlo, pero desde fuera, ¿sabes? Sí, sin morir claro, nosotros. que no muera nadie, ¿no? Sí, exacto. O probarlo y luego rebobinar atrás, ¿no? Pero sí que... Algo. Tema olores del universo. Olores. Ostras, ¿qué cambio? Sí. Es que yo soy así, yo pego unos cambios. Olores. Claro, es que hemos hablado de mucha muerte, vamos a relajar un poco. Sí, vamos a bajar un poquito no el vamos tema. a morirnos. Bueno, sí, Hombre, pero no. Si se parara la Tierra un milisegundo y todos saliéramos disparados, básicamente toda la humanidad y todos los seres vivos, tal vez no las bacterias y eso, algunas no, pero moriríamos instantáneamente. Obviamente, no por nada, nos chocaríamos contra la pared más cercana a 400 kilómetros por hora. Entonces, el hotel ya no parecería tan bonito, la verdad. Probablemente saldríamos. No, la verdad es que no. Perdería. Sí, el oasis ya no. Olores. ¿A qué en el universo huelen? ¿Las cosas huelen? Sí, irremediablemente, porque los olores son sustancias químicas que detectan nuestro olfato. Entonces, sí. El hidrógeno huele a hidrógeno, no sé a qué huele el hidrógeno, igual a nada. El metano, por ejemplo, en Urano y Neptuno hay mucho metano, o relativamente hay mucho metano. Olería a metano, olería a pedo de vaca. Dijéramos, te congelarías antes de poder oler nada, ¿no? Claro. Y te asfixiarías y todo antes. Pero si pudieras oler Urano o Neptuno, pues un poquito, un tufillo a pedo de vaca tendría probablemente por ese metano. Bueno, Júpiter y Saturno son principalmente hidrógeno y helio. También tienen un poquito de metano, un poquito de vapor de agua y demás. Pues bueno, todo ese tipo de cosas huelen, claro, al fin y al cabo. Insisto, si no te mueres antes. Claro, si eres capaz de oler sin aguantando todas las demás características, podrías oler. Para finalizar un poco con el universo y la astronomía, hay un concepto que yo he escuchado toda mi vida, pero cuando me he parado a intentar definirlo, no he podido definirlo y no he querido buscarlo, que es la antimateria. Porque claro, también Marvel también nos ha hecho pensar que la antimateria es una cosa negra, viscosa, que se mueve, que de repente lo destruye todo, ¿no? Sí. Pero es un concepto que es real. ¿Qué es la antimateria? Muy buena pregunta. Efectivamente, como dices, está como muy mitificada o muy mistificada incluso por las películas y las series y demás de ciencia ficción que le dan propiedades casi mágicas, ¿no? Y asombrosas. La antimateria al final es un tipo de materia normal y corriente en el sentido de que se podría construir una mesa de antimateria, lo único que no aquí. No se podría construir aquí, en este aquí patio, en medio, dijéramos. Pero se podría construir una mesa de antimateria o un vaso o una agua de antimateria. Eso es físicamente posible, quiero decir. No te la podrías beber, ese agua, por ejemplo, ni podrías tocar esa mesa, ni se podría hacer aquí. Pero es materia normal y corriente, en ese sentido, pero que tiene como las cargas, y ahora hablo de qué son estas cargas, opuestas a la materia equivalente correspondiente. Es decir, la antipartícula del electrón es exactamente igual a un electrón, pero las cargas, que ahora explico esto, son opuestas a las del electrón. Pero en todo lo demás, en propiedades, en masa, etc., es igual.
Las cargas, la carga más evidente en la que igual puede estar pensando la gente es la carga eléctrica. Claro. ¿no? El electrón tiene carga eléctrica negativa y el protón tiene carga eléctrica positiva. Lo típico. Entonces los átomos pues, ¿no? son neutros y demás y los electrones orbitan y demás. Pues la antipartícula del electrón, por ejemplo, pues tiene la carga eléctrica opuesta, positiva. En este caso, ¿no? Pero además las partículas tienen otros tipos de cargas. Tienen cargas, por ejemplo, tienen lo que llamamos, que igual es un poco más abstracto y no se entiende como una carga, pero al final es una carga. Esto es meterse en mucho lío, pero vamos, que lo cuento sin problemas. Por supuesto. Los electrones son un tipo de partículas que se llaman leptones. Los neutrinos, por ejemplo, que los he mencionado hace un rato con el Big Bang, el inicio del universo y demás, también son leptones. Los protones son bariones, concretamente, que están compuestos de otras partículas más pequeñitas y demás. Pero bueno, son bariones, ¿vale? Otro tipo de partícula diferente. Entonces hay una carga, dijéramos, que le identifica a cada partícula como leptón o barión. Entonces, lo que quiero decir es que el electrón tiene una carga que llamamos número leptónico, y entonces el número leptónico del electrón es 1 y el número leptónico del positrón es la opuesta, -1. -1. El número bariónico del electrón, puesto que no es un barión, es 0. Entonces la carga opuesta para el positrón, para la antipartícula del electrón, es 0. También porque el opuesto de 0 es 0, ¿no? Claro. No le puedes poner, le pones El un -0. -0, es lo mismo. Claro. Etcétera. Luego también está la carga de color, por ejemplo, que la carga de color es la carga que hace que las partículas sientan lo que conocemos como interacción fuerte, que es la que mantiene a los núcleos atómicos unidos, la que forma a los protones y neutrones. Todo esto son cosas un poquito más técnicas, que igual para entenderlas bien pues tendría que pararme aquí a explicar mucho, pero bueno, estoy intentando dar así un vistacito general. Y si alguien tiene curiosidad, pues tengo vídeos sobre el tema. Muy y interesantes, si no, además. Pues hay información en internet. Bueno, pues hay estos diferentes tipos de cargas. Las antipartículas, tienen las cargas las mismas, pero opuestas, ¿no? Y el resto de propiedades igual. Y la antimateria no es este líquido viscoso, esta negro, materia viscosa de las películas, ni tiene estas propiedades mágicas, ni nada de esto. Y de hecho, es útil y la utilizamos a día de hoy en la sociedad, por ejemplo, para diagnosticar cáncer. Utilizamos antimateria para diagnosticar cáncer. Los escáneres PET que hay en los hospitales, ese PET es por las siglas en inglés, que son Positron Emission Tomography. Tomografía por emisión de positrones. Positrón, que es la antipartícula del electrón. Y básicamente lo que pasa es que a alguien que tiene un tumor se le inyecta un líquido que tiene un átomo radioactivo que emite positrones. Ese átomo radioactivo, cuando se desintegra, emite positrones, emite esta antipartícula. Es un proceso completamente natural que muchísimos átomos diferentes radioactivos lo hacen. No es algo especial. Ocurre. Cientos de isótopos diferentes lo hacen esto. Pues cuando se emiten esos positrones, cuando un positrón de estos fortuitamente se encuentra con un electrón, que el cuerpo humano está repleto de electrones, lógicamente, porque los átomos pues tienen sus capas electrónicas y demás, está repleto de electrones, pues cuando uno de estos positrones se encuentra con un electrón, chocan, se aniquilan, es como se le dice técnicamente. Suena muy épico, pero al final lo que significa es que estas dos partículas se transforman en luz, en partículas de luz. Entonces, metemos un átomo radioactivo que emite un positrón, que cuando se encuentra fortuitamente con un electrón, emite luz, y esa luz la detectamos, ¿no? Y entonces, si hacemos que este líquido vaya especialmente a los tumores, se concentre especialmente en los tumores, podemos como sacar una imagen, una foto, de alguna forma, de esa luz que está emitiendo el tumor sin querer, y podemos detectarlo. Podemos decir, ahí hay un tumor, y tiene este tamaño, y tiene estas características y demás. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Es la típica pregunta que se la hacen los científicos. Sí. Y vamos a esos temas igual más abstractos o más desconocidos, como puede ser la antimateria. El primer ejemplo que doy es ese. Utilizamos la antimateria para diagnosticar cáncer. Y nadie me lo discute. Nadie me dice, ay no, pero eso no es muy útil en verdad. Porque todos estamos de acuerdo en que diagnosticar el cáncer y más curarlo, pero eso es otro tema, no dijéramos, claro. O tratarlo, es importante, ¿no? Es un tema importante, es algo que es una utilidad importante. Pues por ejemplo la antimateria se utiliza para diagnosticar cáncer. Otro tipo de partículas se utilizan para tratar cáncer. La protonterapia, por ejemplo, no sé si es un término conocido, pero bueno, es una terapia que existe. Está la quimioterapia, ¿no? Que son sustancias químicas. Al final es química la que te está tratando. La protonterapia, pues es literalmente irradiar protones contra un tumor para matarlo.
básicamente. Entonces, estamos utilizando esos conocimientos de física de partículas, dentro de los cuales está la antimateria, ¿no? Es parte del pack. De saber sobre partículas nos hace saber sobre antimateria, o al revés. Pues lo estamos utilizando en ese caso para tratar cánceres, para combatir tumores, por ejemplo. Entonces, aunque parezcan muy místico y en las películas les encante hacer como que es algo así súper etéreo, místico, fantástico, la antimateria es real, es útil y nos sirve, entre otras cosas, para esto, para diagnosticar y para, no la antimateria, pero la física de partículas, para tratar cánceres. José Luis, hemos llegado al tema más espectacular del episodio probablemente y en el que más gente estará de acuerdo en las opiniones, y vamos a hablar de ese grupo social que cree que la Tierra es plana, que son los terraplanistas. Yo sé que de normal en vuestra posición, también he hablado con algunos divulgadores científicos, no apetece convencer porque ya hay suficientes evidencias, ¿no? Pero te voy a pedir que seas amable y que seas considerado con ellos. Y tú imagínate que tengo aquí a uno sentado ahora mismo al lado mía, o alguien nos está escuchando que dice, no, igual no soy terraplanista, pero tengo dudas. Si tú tuvieses que demostrárselo de una manera, ¿cómo lo demostrarías? Ostras, de una manera. De una manera que tú dirías, mira, es te que puedo dar 15 si quieres, pero... De una, la más que tú digas, la más clara. Ostras. La más clara. Es complicado, ¿eh? Supongo... No lo sé. No, es que no sé si es la más clara. Bueno. Porque al final, si utilizas otras que no están todas súper claras, pero las sumas, ¿no? Pues dan suficiente peso como para que, efectivamente, que ya se demuestre. Tal vez utilizaría los eclipses lunares, más concretamente, porque los terraplanistas sí que tienen una forma de justificar los eclipses solares, no porque la luna se pone delante del sol y ok, ya está, no pasa nada, lo tapa y fantástico, pero no tienen forma de justificar los eclipses lunares, porque para ellos la luna y el sol están en puntos completamente opuestos del firmamento en ese momento, pero de repente la luna pierde brillo, se apaga de alguna forma. Entonces no tienen forma de explicarlo. Se inventan que hay un cuerpo oscuro, como una especie de estrella oscura o no sé qué, que la tapa, pero que solo no la podemos ver el resto del tiempo, solo podemos detectar su presencia en esos eclipses lunares y demás. Pero es una teoría un poquito ad hoc, que se dice, ¿no? Que la has puesto ahí adrede para explicar eso y ya está, y no te sirve para nada más, no te aporta nada más. Y pues el hecho de que ocurran eclipses lunares, pues es una evidencia, ¿no? De que como mínimo de que la Tierra y la Luna y el Sol están separados entre sí, no está la Tierra y la Luna y el Sol flotando sobre ellos. Y luego además, por ejemplo, la sombra que se proyecta sobre la Luna conforme va avanzando ese eclipse lunar tiene la misma sombra, es la sombra de una esfera. Exacto. ¿No? Que está proyectando su sombra y entonces está curvadita, que va introduciéndose en lo que vemos del disco lunar. Por ejemplo, también el hecho de que esa sombra empiece siendo rojiza, ¿no? Y que cuando se cubre del todo, la luna cobre un tono rojizo, porque la única luz que le está llegando es la que se está dispersando por la atmósfera terrestre, que cuando el sol golpea de forma muy oblicua, se vuelve rojiza, como podemos ver al atardecer o al amanecer, y esa es la única luz que está alcanzando la luna. Y por eso se vuelve rojiza, porque el resto de luz no le llega, solo le llega la que la atmósfera desvía. Eso no puede ocurrir si no está el sol en una parte y la luna en otro, ¿no? Y somos tres cuerpos celestes diferenciados y a una distancia y demás. Entonces, tal vez esa podría ser la mejor prueba. Si hay esta evidencia y muchas otras, ¿por qué crees que hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana? Yo creo que los terraplanistas tienen un problema, eso está claro, pero su problema no es, en mi opinión, falta de capacidad intelectual para entender física básica. Su problema es que ellos tienen una motivación para creerse que la Tierra es plana porque piensan que su postura de alguna forma es reaccionaria o antisistema, o que están destapando a las élites que nos engañan de esta forma. Y entonces ellos tienen como esa motivación, no sé si decir... O sea, no es religiosa, no es política, no sé exactamente qué tipo de motivación es, pero bueno, esa motivación para creerlo. Entonces, las evidencias pasan a un segundo plano cuando tú tienes eso. Cuando tú decides creer en algo y te dan igual las evidencias, pues las dejas atrás, te olvidas de ellas. Entonces yo creo que es por eso, no es por falta de capacidad intelectual, incapacidad para entender física, no es eso. Oye, José Luis, me
me encantaría estar, te prometo. Además, si ya de por sí llevamos 1 hora y media, yo de estos temas es que me pasaría contigo horas. Además, eres una persona súper interesante. Bueno, la gente ya te ha visto tu contenido y si no lo tenéis en la descripción para poder ir, creas un contenido increíble, súper bien hecho, te preparas muy bien los guiones, o sea, de verdad que ha sido una gozada todo este rato, lo he disfrutado un montón, te agradezco mucho que hayas querido venir, la verdad. Gracias a ti por traerme hasta aquí. Por tiempo no llegamos a más, pero siempre acabo los episodios con una pregunta que a mí me gusta mucho hacer, y es la de, bueno, para esta pregunta sí que necesito que dejes de lado un poco esta parte de 42 y esta parte de físico, de ciencia y de todo, y te centres en lo más profundo de ti mismo. A ti como persona, ¿qué te preocupa? Ostras. ¿Te ha gustado? No sé si me estaré metiendo en un berenjenal, pero creo que sí que me preocupa la deriva que parece estar tomando, como mínimo Occidente, hacia pensamientos más reaccionarios, más... bueno, por ejemplo, el auge de la islamofobia, ¿no? que parece que se está viviendo, o de la xenofobia, el racismo. El racismo. Porque en Europa sí que es más islamofobia, en Estados Unidos, por ejemplo, es más racismo, ¿no? Porque es sobre todo hacia los latinos y demás. Exacto. Racismo o xenofobia, o latinofobia, no sé cómo llamarlo. Pero tal vez esa deriva que estamos viendo en esta década de los 20, que es un poco similar tal vez a la deriva de hace un siglo, pero en ese caso no era hacia el Islam, dijéramos, hacia los musulmanes, sino era hacia los judíos. Porque de hecho, no soy yo un experto en historia, pero en la década de 1920 ya había bastante antisemitismo. Y, o sea, Hitler no surgió de la nada, surgió de que ya existía ese sentimiento antisemita, ese sentimiento ultranacionalista, etcétera, etcétera, que permitió que Hitler llegara al poder y que hiciera sus cosas y demás. Insisto, no soy un experto en historia, pero lo que quiero decir es que esa cosa no surgió de la nada, no hizo plum, salió un señor malvado con un bigote y dijo, pues vamos a hacer las cosas como a mí me guste. No, eso venía de antes, venía de una década, las cositas nutriéndose y creciendo y tal. No sé si vamos a llegar a ese punto, espero que no, lógicamente. Bueno, en Gaza tal vez estamos viendo un punto parecido también. La verdad que sí. Que también lleva décadas cociéndose, ¿no? Poco a poco. Sí. Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues se está viendo. En Europa aún parece que no hemos llegado a ese punto, pero en Estados Unidos sí que se está viendo una cierta tendencia hacia el autoritarismo por parte del nuevo gobierno. Entonces me preocupa un poco ese viraje hacia esas posturas, pues eso, más reaccionarias, más radicales. Más radicales, en definitiva, y más que van contra las personas por el hecho de ser, pues, de una religión, de un color de piel, de un país, de una procedencia, etcétera, etcétera. También de una orientación sexual. Igual no es el foco principal ahora mismo de esos movimientos, pero también está ahí, esa homofobia, por ejemplo. Sí. Entonces eso es lo que me preocupa, podría decir, como persona. Me preocupa también no poder pagar una casa, ¿no? Por supuesto. Me preocupa que se quemen los bosques de España y me preocupa que mueran 200 personas en una riada en mi tierra. También me preocupa, pero así como problema más grande, global, que nos puede afectar a todos, a lo que es el mundo en sí, y por rebote a mí, diría que eso. Eso es lo que más me preocupa. Oye, José Luis, gracias por este episodio, me ha parecido espectacular. Te agradezco un montón que hayas venido. Como he dicho antes, la gente tiene ahí tus redes sociales, que vayan a ver el contenido, que es súper interesante. Que antes de ir, como hemos dicho antes, pasaros, le dais al botoncito de suscribir, por favor, que mirar qué episodio. Si habéis llegado aquí y no habéis visto el otro, tirar para atrás, que menudo episodio. Yo soy otra persona, de verdad, o sea, a mí me ha gustado realmente mucho. O sea que gracias por haber venido y nos vemos en la próxima. Efectivamente, a ti por invitarme y hasta la próxima.